Así que página número 18, del libro Más astuto que el diablo, y estamos iniciando en nuestra segunda clase. Así que vamos a iniciar mi encuentro con mi gran tragedia y su efectivo a largo plazo. Mira nada más, qué poderoso información. Vámonos. Una noche tenía programada una conferencia en Canton, Ohio. La suerte, o lo que a veces parezca configurar el destino de los hombres sin importar cuánto luchen contra él, de nuevo hizo su aparición en el escenario y me colocó frente a frente con una experiencia dolorosa. Entre mi audiencia de Canton se encontraba Don R. Mellett, editor del Daily News de Canton. El señor Mellett se interesó tanto en la filosofía del éxito personal sobre la que hablé esa noche que me invitó a reunirme con él al día siguiente. Esa visita resultó en un acuerdo de sociedad que tendría lugar el primer día del siguiente mes de enero. El señor Mellett planeaba renunciar como editor del Daily News para hacerse cargo del negocio y de la promoción de la filosofía sobre la que yo estaba trabajando. Sin embargo, en julio de 1926, el señor Mellett fue asesinado por Pat McDermott, un personaje del inframundo, y por un policía de Canton, Ohio, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue asesinado por exponer en su periódico una conexión entre los contrabandistas y varios miembros de la fuerza policíaca de Canton. Fue uno de los crímenes impactantes que produjo la era de la prohibición. La casualidad salva mi vida. A la mañana siguiente del asesinato del señor Mellett, recibí una llamada telefónica anónima para avisarme que tenía yo una hora para salir de Canton. Podía irme de manera voluntaria en el lapso de esa hora, pero que si me esperaba más tiempo, seguramente me iría en una caja de pino. Mi sociedad mercantil con el señor Mellett aparentemente había sido malinterpretada. Sus asesinos evidentemente creían que yo estaba directamente conectado con la denuncia que él estaba haciendo en sus diarios. No esperé a que terminara el plazo de una hora, sino que de inmediato subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de unos familiares en las montañas de West Virginia. Permanecí ahí hasta que los asesinos fueron encarcelados, aproximadamente unos 6 meses después. Esa experiencia se ajustaba muy bien a la categoría descrita por el señor Carnegie como emergencia que obliga a los hombres a pensar. Mire, quiero que todos ustedes podamos recalcar esta frase, porque ya van dos, tres ocasiones que no la pone. Esa experiencia encajó bien en la categoría descrita por Carnegie como una emergencia que fuerza a los hombres a pensar. ¿A qué se refiere eso? Ahí es donde vamos a ir descubriendo cuál es el otro yo. Y hay ocasiones en donde, sin duda alguna, la indiferencia, la inmotivación, el no hacer, el tener, el hacer, va a llegar algunas emergencias en nuestra vida diaria. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes a qué es lo que esas actividades o esas acciones nos va a dar una acción y cuál va a ser ese resultado que vamos a ir teniendo. Y esa experiencia de ir resultándose en ese el otro yo es lo que nos va a ir permitiendo el ir haciendo crecimiento personal, crecimiento personal. Así que continuamos. Página número 19. Por vez primera conozco el dolor del miedo. Por primera vez en mi vida conocí la agonía del temor constante.
Mi experiencia de unos años antes, en Columbus, había llenado mi mente de dudas y de una indecisión temporal, pero ésta la había llenado de un miedo que parecía incapaz de eliminar. Durante el tiempo que estuve oculto, raras veces salía de casa por la noche, y cuando lo hacía, mantenía mi mano sobre una pistola automática que cargaba en el bolsillo de mi saco, con el seguro abierto para una acción inmediata. Si algún automóvil extraño se detenía frente a la casa donde me ocultaba, me dirigía al sótano y examinaba cuidadosamente a sus ocupantes a través de las ventanas. Después de algunos meses de este tipo de experiencia, mis nervios comenzaron a desmoronarse. Había perdido por completo el valor. La ambición que me había animado durante los largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del fracaso y del éxito también me había abandonado. Lentamente, paso a paso, sentí que entraba en un estado de apatía del que temía no ser capaz de salir. Esa sensación debe haberse parecido mucho a la que experimenta aquel que de pronto cae en arenas movedizas y se da cuenta que cada esfuerzo que hace por salir lo hunde cada vez más profundo. El miedo es un pantano que uno mismo crea. ¡Guau! ¡Guau! Tenemos que anotar esa frase. El miedo es una arena movediza que se retroalimenta. ¿Qué es el miedo, mis amigos? El miedo simplemente es una, una acción falsa que parece ser real. Y como parece ser real, nos inmoviliza a salir a pensar. Acuérdense, piensa y hágase rico. Otro libro tremendo de Napoleon Hill, ¿verdad? El miedo es una arena movediza que se retroalimenta. Si la semilla de la locura estuviera en mi organismo, seguramente hubiera germinado durante esos 6 meses de muerte en vida. Una absurda indecisión, sueños inciertos, duda y temor era lo que ocupaba mi mente noche y día. La emergencia a la que me enfrenté resultó desastrosa de dos maneras. Primero, la naturaleza misma de esta me mantuvo en un constante estado de indecisión y miedo. En segundo lugar, el ocultamiento obligado me mantuvo en la ociosidad, con su concomitante pesadez del tiempo, lo cual obviamente me preocupaba. Mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado, y me di cuenta de que yo mismo debía esforzarme por salir de este estado mental. ¿Pero cómo? El ingenio que me había ayudado a enfrentar todas las anteriores emergencias parecía haber desaparecido por completo, dejándome indefenso. De entre todas mis dificultades, que parecían ser lo suficientemente agobiantes hasta este punto, surgió una más que parecía ser más dolorosa que todas las demás juntas. Fue el darme cuenta que había pasado mis mejores años persiguiendo un arco iris, buscando aquí y allá las causas del éxito, para terminar ahora viéndome a mí más desvalido que cualesquiera de las 25.000 personas a las que yo había juzgado como fracasados. Este pensamiento era casi enloquecedor. Además era extremadamente humillante porque había estado ofreciendo conferencias por todo el país, en escuelas y universidades y ante organizaciones comerciales, presumiendo de decirle a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras que aquí estaba yo, incapaz de aplicarlos en mí mismo. Estaba seguro de que jamás podría volver a enfrentarme al mundo con una sensación de confianza. Cada vez que me veía en un espejo, notaba una expresión de autodesprecio en mi cara, y no pocas veces le dije al hombre en el espejo cosas que no se pueden imprimir. Había comenzado a colocarme yo mismo en la categoría de charlatán, que ofrece a otros el remedio contra el fracaso que ellos mismos no han logrado aplicar. Lo- ¡Wow!
Miren, yo creo que en esta parte, ¿cuántas ocasiones, mis amigos, no nos ha pasado en el que a lo mejor esa falta de felicidad en lo que estamos haciendo no nos llena? Y hay una frase que dice que cuando eres insatisfecho, significa que traes una bola de fracaso. Y hay ocasiones en donde no significa que tengas ese fracaso en tu vida, esa relación con tu matrimonio, esa comunicación con tus hijos, ese expander tu negocio, ese, ministerio en tu iglesia. Yo no sé qué es lo que ustedes estén pasando. Yo sé lo que estoy pasando, y llega un momento en el que el auto escar el car di como dice aquí, el carnio me domina. ¿Qué significa esto? Autoescarnio, ¿qué significa? O sea, es algo que se encarna dentro de ti mismo, y eso es lo que domina. Y esa es una fuente de poder que se va a ir hacia abajo, o es una fuente de poder que te va a motivar a salir adelante. Y bueno, Napoleon Hill en esta información habla ese sentir, y en dónde va a entrar a burlar al diablo. Así que vamos a entrar en la página número 21, en las garras del miedo. Criminales que habían asesinado al señor Mellet habían sido juzgados y enviados a la cárcel de por vida. Por lo tanto, era perfectamente seguro, en lo que a ellos respecta, que yo saliera de mi escondite y reanudara mi trabajo. Sin embargo, no podía salir porque ahora me enfrentaba a circunstancias más atemorizantes que los criminales que me habían obligado a ocultarme. Esa experiencia había destruido toda mi iniciativa. Me sentía en las garras de alguna influencia depresiva que parecía una pesadilla. Estaba vivo, podía moverme, pero no podía pensar en un solo movimiento mediante el cual pudiera seguir con la meta que, a sugerencia del señor Carnegie, yo me había impuesto. Me estaba volviendo apático, no solo hacia mí mismo, sino aún peor. Me estaba volviendo gruñón e irritable con aquellos que me habían ofrecido un techo durante mi emergencia. Me enfrenté a la mayor emergencia de mi vida. A menos que hayas pasado por una experiencia similar, no podrías saber cómo me sentía. Ese tipo de experiencias no se pueden describir. Para Ok. entenderlas, deben vivirse. El vuelco surgió de repente en el otoño del año 1927, más de un año después del incidente de Canton. Salí de casa una noche y caminé hacia la escuela pública, en la cima de una colina sobre la ciudad. Había tomado la decisión de enfrentar la situación antes de que terminara esa noche. Comencé a caminar alrededor del edificio, intentando obligar a mi confusa mente a pensar con claridad. Debo haber dado cientos de vueltas alrededor del edificio antes de que cualquier pensamiento sistemático comenzara a surgir en mi mente. Mientras caminaba, me repetía a mí mismo una y otra vez: existe una salida y la encontraré antes de volver a casa. Debo haber repetido esa frase miles de veces. Además, quise decir exactamente lo que estaba diciendo. Estaba completamente disgustado conmigo mismo, pero mantenía una esperanza de salvación. Entonces, como un rayo en el cielo, una idea surgió en mi mente con tal fuerza que el impulso hizo que mi sangre subiera y bajara por mis venas. Este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y has sido humillado a fin de obligarte a descubrir tu otro yo. Por primera vez en años, recordé lo que el señor Carnegie había dicho sobre este otro yo.
Ahora recuerdo que dijo que lo descubriría al final de mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, y que el descubrimiento, por lo general, surge como resultado de una emergencia, cuando los hombres son obligados a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para salir de la dificultad. Wow, wow, increíble, mis amigos, increíble. Miren cómo esta lectura nos va dando un orden en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ir basadas en un orden. El único detalle es que a veces la tenemos en desorden y como otra vez este mismo mensaje poderoso, el descubrimiento resultaría de una emergencia. Cuando los hombres son forzados a cambiar sus hábitos y pensar formas de salir de la dificultad. Es increíble cómo, como dice él, este es tu periodo de prueba. Es tu periodo de prueba. Yo no sé qué es lo que estás pasando, fuerte, difícil, bueno, malo, pero este es tu periodo de prueba. Para mí es mi periodo de prueba. Y es cuando empecé a descubrir ese otro yo. ¿Se acuerdan? Hace 6 meses atrás empezó esta dramática actividad en mi vida, en estas garras del diablo. A lo que yo me dedico es hablar. Y luego el tener ese problema de comunicación conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, con mi negocio. Me puse a pensar y dije, ¿qué va a pasar? Y entré en depresión por varias semanas, mis amigos, así se los digo. Y fue cuando empecé a ver estos grandes mensajes, e hice esa introspección poderosa de qué era lo que iba a hacer. Y empiezas a trabajar tu mente. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, eso es lo que es. Por eso la importancia de nutrir diariamente, ¿verdad? Lo que pongo en mi mente. Porque eso, de acuerdo a mi energía, es donde va mi enfoque. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi energía de todos los días? Fuiste reducido a la pobreza y humillado para ser forzado a descubrir tu otro yo. Increíble, mis amigos. Vámonos a la página número 23, ¿ok? Seguí caminando alrededor de la escuela, pero ahora caminaba en el aire. Inconscientemente parecía saber que estaba a punto de ser liberado de la prisión autoimpuesta dentro de la cual yo mismo me había colocado. Me di cuenta de que esta grave emergencia me había brindado una oportunidad, no solo para descubrir a mi otro yo, sino para probar la validez de la filosofía del éxito, la cual había estado enseñando a otros como algo factible. Pronto yo sabría si en verdad funcionaría o no. Decidí que si no funcionaba, quemaría todos los manuscritos que había escrito y nunca más sería culpable de decirle a otros que ellos eran los amos de su destino, los capitanes de sus almas. La luna llena comenzaba a aparecer sobre la cima de la montaña. Nunca antes la había visto tan brillante. Mientras la observaba, otro pensamiento surgió en mi mente, y fue este: le has estado diciendo a otros cómo dominar el miedo y cómo superar las dificultades que surgen de las emergencias de la vida. A partir de hoy podrás hablar con autoridad porque estás a punto de resurgir de tus propias dificultades con valor y propósito, decidido y sin temor. Apunten esas frases poderosas, mis amigos. Apúntenlas, pónganlas ahorita en este momento. Tú muestras a los demás cómo dominar el miedo y lo vas a hacer demostrándolo, haciéndolo, porque tú no puedes hacer algo que tú no estés haciendo. Y cómo sobrepujar
las dificultades que surgen en las emergencias de la vida. En adelante, puedes hablar con autoridad porque estás a punto de superar tus propias dificultades con valor y objetivo, ojo aquí, resoluto y sin temor. Poderoso esto. Con esto nos pudiéramos quedar el día de hoy, mis amigos, pero seguimos. Página número 23. Con ese pensamiento surgió un cambio en la química de mi ser que me llevó a un estado de euforia que jamás había conocido. Mi mente comenzó a deshacerse del estado de apatía en el que había caído. Mi capacidad de razonamiento comenzó a funcionar nuevamente. Por un breve instante me sentí feliz por haber tenido el privilegio de pasar por esos largos meses de tormento, ya que la experiencia me brindó la oportunidad de probar la validez de los principios del éxito que tan laboriosamente había arrebatado de mi investigación. Cuando este pensamiento vino a mí, me detuve, junté mis pies, hice una reverencia, no supe a qué ni a quién, y me concentré durante varios minutos. Al principio esto parecía algo tonto, pero mientras estaba ahí parado, otro pensamiento surgió en la forma de una orden, tan breve y tan concisa como cualquier orden dada por un comandante militar a un subordinado. La orden decía: mañana aborda tu automóvil y conduce hasta Filadelfia, donde recibirás ayuda para publicar tu filosofía del éxito. No hubo mayor explicación y ningún cambio en la orden. Tan pronto como lo recibí, volví a casa, me fui a la cama y dormí con una tranquilidad que no había conocido por más de un año. Al despertar a la mañana siguiente, salí de la cama y de inmediato comencé a empacar mi ropa y a prepararme para viajar a Filadelfia. Mi razón me decía que me estaba embarcando en una misión de tontos. ¿A quién conocía en Filadelfia que pudiera solicitarle apoyo financiero para publicar 8 volúmenes de libros con un costo de $25,000? Me preguntaba yo. De inmediato la respuesta a esa pregunta destelló en mi mente tan explícitamente como si hubiera sido pronunciada con palabras audibles. Ahora estás siguiendo órdenes, no haciendo preguntas. Tu otro yo estará al mando durante este viaje. Había otra situación que hacía parecer absurdos mis preparativos para ir a Filadelfia. No tenía dinero. Este pensamiento apenas había surgido en mi mente cuando mi otro yo explotó dando otra orden rotunda diciendo: pídele a tu cuñado $50 y él te los prestará. La orden parecía definitiva y rotunda. Sin más vacilaciones, seguí las instrucciones. Cuando le pedí a mi cuñado el dinero, él dijo: claro que te puedo dar los $50, pero si te vas a ir por mucho tiempo, mejor te doy 100. Le agradecí y le dije que con 50 sería suficiente, aunque sabía que no. Pero esa era la cantidad que mi otro yo me había ordenado solicitar y esa es la cantidad con la que partí. Me sentí aliviado de que mi cuñado no me preguntara por qué iba a Filadelfia. Si él hubiera sabido todo lo que había sucedido en mi mente durante la noche anterior, quizás hubiera pensado que necesitaba recibir tratamiento psiquiátrico en vez de ir a Filadelfia a cazar patos salvajes. Mi otro yo toma el mando. Me fui con mi cabeza diciéndome que era un tonto y a mi otro yo ordenándome que pasara por alto el desafío y llevara a cabo mis instrucciones. Conduje toda la noche y llegué a Filadelfia temprano a la mañana siguiente. Mi primer pensamiento fue buscar una casa de huéspedes modesta donde pudiera rentar una habitación por más o menos $1 al día. De nuevo, mi otro yo se hizo cargo y me ordenó registrarme en el hotel más exclusivo de la ciudad. Con un poco más de $40 de lo que restaba de mi capital en el bolsillo, parecía un suicidio financiero cuando me dirigí a la recepción a solicitar una habitación. O más bien, debería decir que comenzaba a solicitar una habitación cuando mi recién descubierto otro yo
Me ordenó solicitar una suite, cuyo costo consumiría casi todo mi capital en 2 días. Yo obedecí. El Botones recogió mis maletas, me entregó el boleto de mi automóvil y me condujo hasta el elevador como si fuera el príncipe de Gales. Era la primera vez en más de un año que un ser humano me mostraba tal deferencia. Mis propios familiares, con quienes yo había estado viviendo, lejos de haberme mostrado alguna deferencia, sentían que yo era una carga. Al menos así yo lo creía. Y estoy seguro de Y miren, en esta parte es importantísimo, ¿verdad? Como el hecho de pelear por ese, eh, por esa forma diferente de vivir, esa forma diferente de hacer las cosas, de recapacitar que quizás lo que yo estoy haciendo es lo correcto y como a veces un sexto sentido, a veces no lo desarrollamos. Y esto es la diferencia entre lo que puede hacer una diferencia en nuestras vidas, o es lo que puede hacer el que atrase las metas, los objetivos que uno quiere tener. Y hay ocasiones en donde tienes que hacerte fuerte y saber que probablemente no va a haber muchas personas que van a estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo. A lo mejor no van a estar de acuerdo con lo que tú haces en tu negocio, en la forma de cómo te vas, te diriges, siempre y cuando sabes que va a ser para un bien tuyo, de tu familia y un bien general para todo mundo. Así que es importante el que podamos entender que el éxito, mis amigos, va a venir acompañado del no. No se nos olvide, el éxito va a venir acompañado del no. Y entre más nos tengas, te vas a acercar más rápido al éxito, mis amigos. Número 26, ¿ok? Estamos en la página número 26. que lo era, porque ningún hombre en el estado mental en el que yo había estado durante el pasado año no podía ser más que una carga para todos aquellos con quienes entrara en contacto. Se estaba haciendo aparente que mi otro yo estaba decidido a separarme del complejo de inferioridad que había desarrollado. Le entregué al Botones $1 de propina y comenzaba a calcular a lo que ascendería mi cuenta de hotel al final de la semana, cuando mi otro yo me ordenó descartar todo pensamiento de limitación y comportarme en ese momento como lo haría si tuviera todo el dinero que quisiera en mis bolsillos. La experiencia que estaba viviendo era nueva y extraña para mí. Nunca había pretendido ser algo distinto a lo que yo mismo creía. Durante casi media hora, este otro yo se dispuso a dar órdenes que yo seguí al pie de la letra durante mi estancia en Filadelfia. Las instrucciones se daban a través de una serie de pensamientos que surgían en mi mente con tal fuerza que podían distinguirse de mis propios pensamientos. Recibo extrañas órdenes desde una extraña fuente. Mis instrucciones comenzaban de esta forma. Ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora tienes derecho a saber que 2 entes ocupan tu cuerpo, como de hecho 2 entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la Tierra. Uno de estos entes está motivado por y responde al impulso del miedo. El otro está motivado por y responde al impulso de la fe. Por más de un año has sido conducido como un esclavo por el ente del miedo. La otra noche, el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por ese ente. Por conveniencia, puedes llamar a este ente de la fe como tu otro yo. Este ente no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Fuiste conducido a elegir este ambiente de lujo, en un buen hotel, como una forma de evitar regresarle el poder al ente del temor.
El otro yo, motivado por el miedo, no está muerto, simplemente ha sido derrocado. Y te seguirá donde quiera que vayas, esperando una oportunidad para entrar y controlarte de nuevo, pues puede ganar el control sobre ti solo a través de tus pensamientos. Recuerda esto y mantén las puertas hacia tu mente firmemente cerradas a todo pensamiento que busque limitarte de cualquier manera, y así estarás a salvo. No te permitas preocuparte por el dinero que necesitarás para tus gastos inmediatos. Este vendrá a ti cuando debas tenerlo. Ahora vayamos a los negocios. Antes que todo, debes saber que el ente de la fe que está ahora a cargo de tu cuerpo no hace milagros ni trabaja en oposición a cualquier ley de naturaleza. Mientras esté a cargo de tu cuerpo, te guiará cada vez que lo invoques a través de los pensamientos que implantará en tu mente para llevar a cabo tus planes a través del medio natural más lógico y conveniente que esté disponible. Sobre todo mantén esto fijo en tu mente, que tu otro yo no hará el trabajo por ti, solo te guiará de manera inteligente para que alcances por ti mismo tus objetivos. Este otro yo te ayudará a convertir tus planes en realidad. Además, debes saber que esto siempre empieza con tu deseo más vehemente. En este momento, tu mayor deseo, aquel que te trajo hasta aquí, es publicar y distribuir los resultados de tu investigación sobre las causas del éxito y del fracaso. Tú estimas que necesitarás aproximadamente $25,000. Entre tus conocidos hay un hombre que te proporcionará este capital necesario. Comienza de inmediato a recordar los nombres de todas las personas que conoces y que tienes alguna razón para creer que podrían ser convencidos para proporcionar la ayuda financiera que requieres. Cuando el nombre de esa persona surja en tu mente, lo reconocerás de inmediato. Comunícate con esa persona y la ayuda que buscas te será dada. Sin embargo, de acuerdo con tu metodología, presenta tu solicitud tal y como lo harías en el proceso general de una transacción comercial. No hagas ninguna referencia a este conocimiento que has tenido de tu otro yo. Si faltas a estas instrucciones, te toparás con el fracaso temporal. Tu otro yo seguirá a cargo y continuará dirigiéndote mientras confíes en él. Mantén fuera de tu mente el miedo y la preocupación y todos los pensamientos de limitación. Eso será todo por el momento. Ahora comenzarás a moverte a voluntad, precisamente como lo hacías antes de descubrir tu otro yo. Físicamente eres el mismo que has sido siempre. Por lo tanto, nadie reconocerá que se ha llevado a cabo un cambio en ti. Observé la habitación, parpadeé, y para asegurarme de que no estaba soñando, me levanté y caminé hasta un espejo para observarme de cerca. La expresión en mi rostro había cambiado de una expresión de duda a una de valor y fe. Ya no había ninguna duda en mi mente de que mi cuerpo físico estaba a cargo de una influencia muy distinta a la que había sido depuesta 2 noches antes mientras caminaba alrededor de esa escuela en West Virginia. En esta parte, lo que yo noto, y ustedes estarán llevando a cabo ya sus propias notas, es una de esas entidades. Dos entidades similares ocupan el cuerpo de cada ser viviente del planeta Tierra. Ojo aquí, mis amigos. Dos entidades similares que parecen ser iguales. Una de esa entidad la motiva el impulso del miedo, el impulso del miedo, y a él responde. Entonces, ¿qué significa? Que no es lo que se dice, sino lo que se hace. ¿Tienes miedo? Vas a dar una respuesta de miedo. ¿Tienes valor? Vas a tener un impulso de valor.
y la otra la motiva el impulso de la fe. En los próximos informaciones va a hablar mucho con respecto a lo de la fe y a él responde también. ¿Se fijan? Son dos entidades similares que ocupan el cuerpo de cada ser viviente del planeta Tierra. Punto. La identidad del miedo o la identidad de la fe. Puedes llamar a esa identidad, fe, tu otro yo, tu otro yo. Ella no conoce limitaciones, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Mis amigos, lo que tú estás pasando, no hay imposibles. Todo es posible. Es una frase inclusive poderosa y una frase bíblica. Nos vemos al página número 29. Capítulo 2. Se me revela un mundo nuevo. Obviamente había pasado por un nuevo nacimiento mediante el cual había sido separado de toda forma de miedo. Ahora tenía un valor que no había tenido antes. A pesar del hecho de que no sabía aún cómo hacerlo o a partir de qué fuente, sería capaz de obtener los fondos necesarios que estaba buscando. Tenía tal fe de que el dinero estaba próximo, que ya lo veía en mi posesión. En muy pocas ocasiones en mi vida he experimentado esa fe. Era un sentimiento indescriptible. No hay palabras en ningún idioma para describir un hecho que todo aquel que haya pasado por una experiencia parecida podría fácilmente confirmar. Me dispuse a seguir de inmediato las instrucciones que había recibido. Todos los sentimientos respecto a una misión imposible habían desaparecido. Uno a uno, comencé a recordar los nombres de todos mis conocidos que podrían proporcionarme los $25,000 que necesitaba, comenzando por el nombre de Henry Ford y recorriendo toda una lista de más de 300 personas. Mi otro yo simplemente dijo, sigue buscando. La hora más oscura es justo antes del amanecer. Sin Página número embargo, 30. había llegado al final de mi cuerda. Toda la lista de mis conocidos se había agotado y con ella también mi resistencia física. Había estado trabajando, concentrando mi mente en esa lista de nombres durante la mayor parte de 2 días y 2 noches, deteniéndome lo suficiente para dormir unas cuantas horas. Me recargué en mi sillón, cerré los ojos y dormité por algunos minutos. Me despertó algo parecido a una explosión en la habitación. Al recuperar la conciencia, el nombre de Albert L. Pelton vino a mi mente, y con él un plan que supe que sería el plan, a través del cual lograría convencer al señor Pelton de que publicara mis libros. Recordaba al señor Pelton solo como un anunciante en la revista The Golden Rule, que yo había publicado antes. Solicité una máquina de escribir, dirigí una carta al señor Pelton en Meriden, Connecticut, y describí el plan justo como me había sido entregado. Él respondió a mi telegrama diciendo que estaría en Filadelfia para verme al día siguiente. Cuando llegó, le mostré los manuscritos originales de mi ideología y le expliqué brevemente lo que yo pensaba que era la misión. Recorrió las páginas durante algunos minutos. De pronto se detuvo, fijó su mirada en la pared por algunos segundos y dijo, publicaré tus libros. Wow. El contrato fue firmado, se me otorgó un pago substancial por derechos de autor, los manuscritos le fueron entregados y él los llevó consigo a Meriden. No le pregunté entonces qué le hizo decidirse a publicar mis libros antes de haber leído los manuscritos, pero sé que él proporcionó el capital necesario, imprimió los libros y me apoyó para vender miles de colecciones a sus propios clientes, localizados en prácticamente todos los países de habla inglesa en el mundo. Mi ¿Será posible de que esa ley de atracción sea posible en nuestras vidas?
porque lo que estamos viendo ahorita, vean esa transformación después del miedo, la fe, el recibir esas informaciones, el asumir el mando, el burlando a a mi complejo de inferioridad. Pero si se fijan, el enfoque principal hacia un objetivo claro, eso es específicamente verdadero, mis amigos. Si no tenemos un objetivo claro hacia dónde estamos dirigiéndonos, qué es lo que queremos obtener, a dónde queremos llegar, qué podemos hacer con esta situación que estoy pasando, con mi familia, con mi negocio, con mi área espiritual, con mi área física, con mi área económica, con mi área social, con mi área emocional. ¿Cuál es el objetivo claro que quiero lograr con esto que estoy pasando? Y cuando tú tienes claridad, acuérdate de esto, la claridad siempre te va a dar poder. La claridad siempre te va a dar poder. Y bueno, increíble lo que está pasando ahorita con este mensaje. Así que nos vamos a la página número 31 y estamos ya a la recta final. Increíble cómo se va el tiempo tan rápido. El cheque de regalías por la venta de mis libros fue por $850. Mientras abría el sobre donde este venía, mi otro yo dijo: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. No estoy seguro de comprender lo que es este otro yo, pero sí sé que no puede haber un fracaso permanente para aquel hombre o mujer que lo descubre y confía en él. Un día después de que el señor Pelton vino a verme a Filadelfia, mi otro yo me presentó una idea que resolvió mi problema financiero inmediato. En mi mente surgió la idea de que los métodos para vender automóviles debían sufrir un cambio drástico y que los vendedores del futuro en este campo tendrían que aprender a vender automóviles, en lugar de servir simplemente como compradores de autos usados, como casi todos ellos lo hacían entonces. También me surgió la idea de que los jóvenes que acababan de graduarse de la universidad y quienes, por lo tanto, no sabían nada sobre los viejos trucos en el mercado de automóviles, serían el material a partir del cual esta nueva generación de vendedores podría desarrollarse. La idea era tan clara e impresionante que de inmediato llamé de larga distancia al gerente de ventas de la General Motors Company y le expliqué brevemente mi plan. También a él le impresionó y me envió a la planta al oeste de Filadelfia de la Buick Automobile Company, de la cual era propietario y gerente Earl Powell, a quien le expliqué mi plan y me retuvo de inmediato para capacitar a 15 estudiantes cuidadosamente seleccionados a través de quienes se puso en marcha el plan. Mis ganancias por esa labor fueron más que suficientes para suplir todos mis gastos durante los siguientes 3 meses, hasta que los dividendos por la venta de mis libros comenzaran a llegar, incluyendo el costo de esa suite de habitaciones que tanto me preocupaba. Mi otro yo no me había decepcionado. El dinero que requería llegó a mis manos en el momento adecuado, justo como se me había asegurado que sucedería. Para entonces estaba convencido de que mi viaje a Filadelfia era una misión de tontos, tal y como mi mente había señalado que sería antes de salir de Virginia Occidental. A partir de ese momento hasta ahora, todo lo que he necesitado ha llegado a mí, y esto a pesar del hecho de que el mundo ha pasado por un periodo de depresión económica, cuando las mínimas necesidades de la vida no siempre habían estado disponibles para todos. Algunas veces, el arribo de las cosas materiales que necesitaba llegaron un poco tarde, pero puedo decir con certeza que mi otro yo siempre ha salido a mi encuentro en las encrucijadas con las que me he topado y me ha indicado qué camino seguir. El otro yo no tiene precedentes,
no reconoce limitaciones y siempre encuentra la manera de alcanzar las metas deseadas. Puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. Estoy tan seguro de la veracidad de esta afirmación como lo estoy del hecho de haberme comprometido a escribir estas líneas. Mientras tanto, espero sinceramente que algunos de los millones de hombres y mujeres que han sido heridos por la depresión comercial y otras experiencias desagradables descubran en sí mismos a este extraño ente al que él amado, mi otro yo, y que ese descubrimiento los guíe, como me ha guiado a mí, a una relación más íntima con esa fuente de poder que supera los obstáculos y domina las dificultades, en vez de ser dominados por ellos. Existe un gran poder que descubrir en tu otro yo. Busca con fe y lo encontrarás. ¡Guau! Increíble, mis amigos, increíble. Vamos a terminar el día de hoy, en esta hora, de poder de crecimiento personal. ¿Qué mejor manera de terminar con este gran mensaje, Lore, verdad? Yo creo que esto ya nos está dando eh, una área un poquito mejor de cómo ir descubriendo ese otro yo. Y vean aquí, nos vamos a terminar con esto. El otro yo no sigue ningún precedente, no reconoce ninguna clase de limitación. Así que independientemente lo que tú pienses, lo que tú hagas, que quieras implementar, que quieras integrar, no te vayas con ningún tipo de limitación. No reconoce ninguna clase de limitación y siempre, siempre, o sea, lo repite 2 veces, ¿verdad? Encuentra una manera de lograr los fines deseados. Si lo que tú estás haciendo no está funcionando, cámbiale y cámbiale y cámbiale. Y va a llegar un momento en los cuales el éxito se va, a- se va, se va a abrumar contigo y te va a abrir la puerta a lograr lo que tú tanto has trabajado. Puede que nos depare de derrotas temporales, pero nunca el fracaso permanente. Increíble, increíble.